en el canal. Hoy vamos a retomar la serie que nos ha ocupado ya casi 3 meses y estamos cada vez más cerca de concluir, cada vez avanzamos más por esa lista de los 12. Este va a ser el 9º apóstol que estudiamos, Jacobo Menor. Así que vamos a repasar brevemente lo que vimos con Tomás antes de leer un pasaje inicial y orar para pedir la ayuda del Señor. Muchos vimos que lo único que recuerdan acerca de Tomás es su caída y su falta de fe. Todos o muchos lo recuerdan por el apodo de Tomás, el de las dudas, o Tomás el dubitativo. Tenemos la tendencia de descartar a Tomás únicamente como un ejemplo de qué no hacer, qué no ser o qué no hacer. Pero vimos que Tomás no es solo dudas, no todo lo que vemos de Tomás en las Escrituras es negativo. Sí, tuvo una gran falla, un gran tropiezo, un gran resbalón, pero también encontramos algunas otras cosas en él que son dignas de imitar y que no debemos pasar por alto. La primera de esas cosas fue liderazgo y entrega de parte de Tomás cuando Cristo decide ir a resucitar, ir a visitar, ir a resucitar a su amigo Lázaro. Nosotros debemos de imitar la disposición de Tomás por arriesgarse, por seguir a Cristo. Lázaro, vimos que vivía muy cerca de donde apenas hace poco habían tratado de matar a Cristo. Así que cuando Cristo decide que va a regresar en esa dirección, los demás discípulos se llenan de temor y se ponen rebeldes. Empiezan a tratar de lograr que Cristo cambie de parecer de lo que ya decidió. Y buscan alguna excusa, alguna argumentación para convencerlo de no ir a ver a Lázaro. Pero la respuesta de Tomás es la siguiente, les dice: hermanos, ya déjense de dudas, ya déjense de excusas, vamos a obedecer, vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que haya que hacer, y si morimos sirviendo al Señor, está bien. Y esto es algo digno de imitar. Quisiéramos ver más de esta actitud en las iglesias. Realmente, esta actitud de Tomás es la actitud que deberíamos tomar ahora en tiempos de pandemia. Claro que tomamos precauciones razonables, somos cuidadosos, pero si Dios decide que es nuestro tiempo de morir sirviéndole, haciendo caso de sus mandamientos en tiempo de pandemia, está bien. Ese era el momento que Dios tenía para que partiéramos de este mundo honrándole y sirviéndole. En la iglesia es común ver renuencia y rebeldía en cuanto a esto, aún en cosas sencillas y poco peligrosas, ¿no? No estamos hablando solo del tema de COVID, estamos hablando de muchas cosas. Por ponerles algunos ejemplos que vimos, hermanos, hay que ir a repartir folletos, hay que ir a volantear. Tenemos la responsabilidad como iglesia de ser pescadores de hombres y dar testimonio en esta ciudad donde Dios nos puso. Y empiezan a salir las excusas, ¿no? No, hermano, es que fíjate que yo no voy porque asaltan mucho. Fíjate que yo no volanteo porque la gente se enoja. Y fíjate, y fíjate, y fíjate, ¿no? La lista. Siempre hay excusas, siempre hay una excusa válida de por qué no podemos servir al Señor, del por qué la iglesia y mi Señor no deben esperar que yo me sacrifique o que yo me arriesgue o que yo sea fiel, etcétera. Deberíamos de tener una actitud más como la de Tomás. Deberíamos estar dispuestos a la muerte por seguir a Cristo. Y eso no significa que vamos a tomar riesgos necios o que vamos a dejar de tomar precauciones necesarias y razonables, pero sí significa que nos vamos a poner a trabajar. Debemos estar dispuestos a pagar el precio y sufrir incomodidad por servir a Cristo. El siguiente punto que vimos en Tomás fue su deseo de nunca ser separado de Cristo y su disposición a morir si fuera necesario antes de ser separado de Él. Muchos quieren estar cerca de Cristo por ratitos, eso fue lo que vimos. Quieren estar cerca de Cristo, en presencia de Cristo, por ratitos. Un rato el domingo, un rato el miércoles, pero después quieren vivir como si no le conocieran. ¿Cuántos de nosotros amamos tanto a Cristo
que realmente no queremos estar nunca sin Él, que realmente queremos estar siempre con Él, siempre en su presencia. Muchos creen que quieren eso, creen que aman a Cristo y que quieren cercanía con Él, pero si examináramos sus vidas, encontraríamos que al parecer eso no es cierto, no es una realidad en sus vidas. No quieren estar siempre con Cristo en su presencia. A veces sí queremos esa cercanía, pero muchas veces preferimos andar en pecado, preferimos andar enfriados, vivir sin oración, vivir sin intimidad con Él. Entonces, si decimos que nunca queremos estar separados de Él, como decía Tomás, la pregunta es si la realidad de nuestras vidas refleja eso. Lo que quiere ver en nosotros Dios es que estemos dispuestos a morir antes que ser separados de Cristo, antes que estar lejos de Él. Quiere ver la entrega que vemos en Tomás. Y cada creyente debiera examinarse para ver si eso es verdad. Para mí, en mi caso, ¿estoy dispuesto a morir antes que negar a Cristo? ¿Estoy dispuesto a arriesgarme a morir por identificarme con Cristo y por servir en su reino? Ahora, por último, vimos en el tropiezo de Tomás que a pesar de su incredulidad, ninguno de los discípulos realmente creyó sin ver evidencias. Todos fueron incrédulos hasta ver evidencias. Y así como Tomás, todos necesitamos que Cristo nos muestre nuestro pecado, nuestra falta de fe y nos ayude a acudir a Él arrepentidos. Tomás cometió el error de pensar que de él dependía estar siempre con Cristo, estar pegado en presencia de Cristo, cuando realmente Cristo es el que se asegura de eso. Cristo es el que está con nosotros a pesar de nuestros tropiezos. Si dependiera de nosotros permanecer con Él, estaríamos perdidos. Cristo está con cada creyente todos los días, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, y al final nos llevará a estar con Él como ahora lo está Tomás. Pero tenemos que creer su promesa, tenemos que creer sin ver, creer muchas veces sin sentir, y esa es la lección que Cristo tenía para Tomás y para nosotros. Entonces ese es el resumen. Vamos a leer un pasaje inicial, la lista de los apóstoles en Marcos capítulo 3, por favor. Vamos a leer todos juntos antes de orar y comenzar el estudio. Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice, constituyó a 12 a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera a los demonios. Y constituyó a los 12, a Simón, a quien le puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo. A ellos les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, y ahora llegamos a Jacobo, hijo de Alfeo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo esta noche. Pedimos tu ayuda para concentrarnos, para quitar cualquier distracción de entre nosotros, para apagar los celulares, Señor, y para apartar este tiempo en familia, buscándote, buscando ser alimentados por tu palabra. Te damos muchas gracias porque hemos podido reunirnos estos 2 domingos. Te seguimos pidiendo, Señor, que quites cualquier obstáculo para reunirnos, que nos ayudes con las transmisiones. Te seguimos pidiendo por las familias, Señor, que han sido afectadas por el COVID. Dales gracia, dales ayuda. Ayúdales, Señor, en medio de sus pérdidas a buscarte a ti. Te pedimos en esta hora que tú hagas la aplicación a cada vida, a cada corazón, y te damos gracias por tu bondad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, creíamos que la teníamos difícil, ¿no? Cuando estudiamos a Mateo, el publicano, pero ya tenemos quien lo supere, Jacobo, hijo de Alfeo.
Ya sabíamos que nos iba a pasar esto, tenemos cada vez menos información registrada en la Biblia conforme vamos avanzando en la lista de los apóstoles. Con todos los anteriores, hasta con Mateo, hemos tenido alguna ayuda en las Escrituras para estudiar y para ver un poco más allá del puro nombre del discípulo, ¿no? Pero con Jacobo, hijo de Alfeo, prácticamente lo único que tenemos es el nombre. Si estuviéramos estudiando solo a los discípulos famosos, Jacobo no habría entrado a la lista. Si les preguntara aquí en el chat, ¿quién es su discípulo favorito? Estoy seguro que nadie me contestaría, sí, hermano, mi discípulo favorito es Jacobo, hijo de Alfeo. Nadie va a escribir un libro de lecciones de la vida de Jacobo, hijo de Alfeo, porque simplemente no hay suficiente material para ello, no es posible. Y por lo visto, aún en sus tiempos, durante su vida, Jacobo no resaltaba de entre los demás, los otros 12. Si viviera en nuestros tiempos, no sería el que entrevistarían en Gracia a Vosotros, ¿no? O en Entendiendo los Tiempos. Tanto ahora como durante su vida, Jacobo, hijo de Alfeo, pasó básicamente desapercibido. Pero como ya hemos mencionado antes, Dios registró exactamente lo que quería que supiéramos de cada uno de estos hombres y con eso nos vamos a quedar. Jacobo no escribió nada, por lo menos nada en la Biblia, nada que tengamos aún registrado. Nunca dijo nada que se haya registrado en la palabra. Nunca preguntó nada. Nunca hizo nada notorio que el Señor nos haya preservado en las Escrituras. No tenemos nada. Algunos piensan erradamente que Jacobo es el autor de la epístola de Santiago. La Biblia no soporta esa conclusión. Eso no lo voy a explicar en detalle hoy. Dios mediante, cuando veamos a Judas Tadeo Leveo, el discípulo Trinóminus, vamos a entrar a detalle para demostrar que Jacobo menor no escribió la epístola de Santiago. Esa es una duda que me ha llegado durante esta serie. Algunos han preguntado acerca de eso y lo vamos a aclarar, pero todavía no. Esta noche no lo vamos a ver. Así que de Jacobo, Dios solo quiere que sepamos su nombre. Y vamos a ver qué podemos aprender de su nombre y del hecho de que no sabemos más acerca de él. Jacobo Alfeo tuvo un nombre famoso porque era tocayo de Jacobo, hijo de Zebedeo. Está en el versículo 17, en la lista que acabamos de leer, Jacobo, hijo de Zebedeo, uno de los famosos, uno de los hijos del trueno, como Cristo les puso el apodo, uno de los 3 discípulos del círculo más íntimo que siempre estaba cerca de Cristo y que vemos en todos los eventos más importantes. Jacobo Zebedeo era de los discípulos principales, de los más notorios, un pilar en la iglesia, alguien que siempre estaba en la acción y en los reflectores. Así que Jacobo, hijo de Alfeo, quien estamos estudiando esta noche, probablemente sufrió siendo tocayo de Jacobo Boanerges. Imagínense qué sería tener el mismo nombre que el hijo del trueno. Yo me lo imagino caminando por ahí y alguien dice, Jacobo, ¿qué crees que vi? Y voltea Jacobo menor, ¿no? Jacobo Alfeo, ¿qué viste? Tú no, Alfeo, le estaba hablando a tu tocayo. Y Alfeo, bueno, ok, perdón. Y así, ¿no? Habrían muchas de ese tipo de ocurrencias si no diferenciaran y no usaran más que el primer nombre. Oye, Jacobo, vamos a adelantarnos, vamos a ir a ver esto. Y Alfeo ahí contestando, ¿no? Sí, vamos. No, bueno, está bien. Tú también, si quieres, Alfeo, tú también acompáñanos. Sería fácil que ocurrieran este tipo de confusiones. Jacobo era tocayo de uno de los discípulos más sobresalientes, alguien que siempre estaba en la acción, el primero de los 12 en morir por Cristo, como vimos. Pero precisamente por ese tipo de confusiones es que estos 12 tenían una forma de diferenciar a Jacobo, hijo de Alfeo. Le pusieron un apodo y hay un pasaje en Marcos que lo menciona, lo encontramos en Marcos
capítulo 15. Vamos todos a leerlo. Marcos capítulo 15, versículo 40. Leemos lo siguiente. Aquí encontramos el apodo de Jacobo. También estaban ahí algunas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas se encontraban María Magdalena y otra María. Esta no es María, la madre de Jesús, es María, la madre de Jacobo el menor y de José. Y de nuevo, cuando veamos a Judas Tadeo, vamos a meternos más a estos detalles y vamos a explicarnos. Pero vemos aquí que le pusieron a Jacobo el menor. Ahora, si vamos al griego original, literalmente dice Jacobo tou mikros, Jacobo el micros, Jacobo el menor o el pequeño. Y adivinen quién era Jacobo el grande, Jacobo el mayor. Pues Jacobo, hijo del trueno. La palabra micros tiene varios posibles usos. Puede indicar que era bajito, o sea, que tenía estatura física baja. Puede indicar que tenía corta edad, que era joven. También puede indicar que era de poca importancia o de poca influencia a los ojos de los demás. Esto último, poca influencia, definitivamente concuerda con lo que tenemos en la narrativa bíblica. Probablemente eran verdad, yo creo que eran verdad las tres cosas. No era muy imponente, era joven y era de poca influencia. Simplemente pasaba desapercibido. Por eso le dieron este apodo de Jacobo el micros. Si fuera mayor que su tocayo, Jacobo el hijo del trueno, no habría hecho sentido llamarle micros, habría sido confuso. Le hubieran dicho Jacobo el mayor. Si hubiera sido alto, si hubiera sido imponente físicamente, tampoco habría hecho sentido llamarle Jacobo el pequeño. Si hubiera tenido mucha influencia, si fuera un gran líder en el grupo, definitivamente no le hubieran puesto este apodo de micros. Le habrían puesto algo acorde a su presencia, algo acorde a su personalidad, como solían hacer, algo así como Jacobo el audaz o algo por el estilo. Ahora, esto es lo que nos da la Biblia acerca de él. Entonces, podemos visualizar a Jacobo como alguien pequeño, joven, con una personalidad que no era muy fuerte ni dominante. Y con este Jacobo el micros, la palabra de Dios nos sigue reforzando una de las lecciones que hemos visto a lo largo de esta serie. Dios no necesita estrellas. Dios no necesita estrellas. Dios no necesita personas superdotadas y de hecho ninguno de los discípulos lo era. Aún en los casos que más sobresalen, como Pedro, como Jacobo, lo que más resalta es que eran imperfectos, que estaban llenos de defectos, que tuvieron que aprender muchísimo. Sí, tenían dones y talentos, pero Dios tuvo muchísimo que moldear y santificar en ellos. Dios no depende del hombre para realizar su obra. Él califica a los que no están calificados. A veces uno puede llegar a pensar, ¿no? Yo creo que casi cualquier creyente ha pensado esto o se ha preguntado, híjole, sería buenísimo que Dios salvara a fulanito que es tan influencial y tan famoso. Sería buenísimo que salvara al presidente, porque imagínense lo que pasaría si Dios salvara al presidente. Imagínense lo que podrían hacer ellos, que son tan famosos o tan poderosos o tan dotados. Y por supuesto que no es malo orar por la salvación de esas personas. De hecho, Dios quiere que oremos por nuestros gobernantes. Es un mandamiento. Según 1 Timoteo capítulo 2, debemos orar, 1 Timoteo 2:2, debemos orar por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero el reino de Dios, vean, este es el punto. El reino de Dios no avanzaría más rápido con ellos, ni avanza más lento en su ausencia. Dios no depende de eso. Por más que nosotros en nuestra forma terrenal de ver las cosas creamos que eso es lo que hace falta,
que Dios salve más personas famosas, más personas influenciales y poderosas, para que ahora sí el evangelio despegue, para que ahora sí las cosas avancen. Necesitamos que Dios salve a más políticos, que Dios salve a más estrellas del mundo del entretenimiento. Bueno, pues lo que vemos es que Dios opera en forma opuesta. Nos dice en Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Dios no opera como operaríamos nosotros. El reino de Dios no avanza como nosotros pensaríamos que avanza. El Señor nos deja claro que esa es una forma equivocada de ver las cosas, que Dios necesite a famosos, que Dios necesite a las personas grandes en el mundo. Leemos en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jacobo el menor va a estar sentado sobre uno de esos 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y algunos piensan, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a tener un lugar de tanto honor si casi no sabemos nada de él? No sabemos, pues vean, no sabemos nada de la mayoría de los siervos más fieles que han vivido y han muerto a lo largo de la historia. Ese es el punto. El poder es de Dios. Dios es el que obra en las personas. No necesita estrellas según el mundo. Leemos en Hebreos este pasaje tan famoso, tan frecuentemente citado, conocido como el pasaje del Salón de la Fama de la Fe. Está en el capítulo 11, acompáñenme, vamos a leer a partir del versículo 33, donde encontramos una larga lista de integrantes de este Salón de la Fama de la Fe. Hebreos 11:33. Y lo interesante de estos que están en la lista es que ni siquiera son mencionados por nombre. Hebreos 11:33. Por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin esperar ser rescatados. La versión 60 dice, no aceptando el rescate para tener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Todo esto suena más peligroso que el coronavirus, ¿no? Suena algo mucho más peligroso que el coronavirus. Suena que estos héroes de la fe estaban dispuestos a arriesgarse a cosas mucho más peligrosas que el COVID-19 por servir a Dios. Y algunos piensan, no, hermano, es que está hablando de Pablo, está hablando de Pedro. No, toda esta lista son creyentes anónimos. Y por eso el mundo, según el versículo 38, el mundo no era digno de ellos. Y ni siquiera sabemos sus nombres. La Biblia no dice nada de Jacobo, nada de su obra. Lo que distingue a Jacobo es la ausencia de información.
Y Dios nos está enseñando, aún con esto, aún con poner un ejemplo como este entre los 12, nos está dando un ejemplo. El que menos conocemos de los 12 es Jacobo. Y Dios tiene un propósito en eso. Seguramente está contado entre esta lista de Hebreos 11. Entonces, cada vez que tú dices, cada vez que decimos, yo no quiero ser como Jacobo menor, lo que hizo Jacobo está por debajo de mí, yo doy para más, a mí se me debe asignar tareas y puestos que estén a mi altura. Nadie de los que están en este gran salón de la fama de la fe tomó esa actitud. Ninguno de ellos se negaría a ser el que cada domingo busca al nuevo para platicar con él. Busca al que está ahí solo, al que nadie le habla, para platicar con él, para saber de él, para hacerlo sentir bienvenido. Ninguno de ellos se negaría a barrer o a servir platos de comida o a volantear o a ir a predicar a las cárceles o a hacer un pequeño estudio bíblico en su casa con su familia o sus vecinos. Vean, ninguna de ellas, porque también hay mujeres en esta lista, en este salón de la fama, de la fe, ninguna de ellas se negaría a ser un ama de casa que aspira a ser la ayuda idónea de su esposo, e imitar a la mujer virtuosa de Proverbios como servicio a su Señor. Ninguna de ellas rechazaría la crianza de sus hijos y administración de su hogar como su mayor campo de servicio para Dios. Muchos piensan que merecen estar ahí, en esa lista del Salón de la Fama, en el Salón de la Fama de la Fe, pero con sus vidas, sus obras y sus actitudes lo niegan. Demuestran que no tienen lugar ahí, que están inconformes con las oportunidades y las tareas que su Señor les ha asignado en esta vida. Entonces, hermanos, examinémonos para ver si nosotros estamos dispuestos a ser uno de estos anónimos, si nosotros somos uno de estos hermanos en esta lista. Ahora, avanzando, hay una tradición acerca de Jacobo, no sabemos si es verdad, pero los que son los así llamados primeros padres de la iglesia registraron que Jacobo fue a predicar el evangelio de Cristo a Persia. Ahora, Persia es lo que hoy vendría siendo Irán, y el mundo probablemente sería muy diferente hoy si lo hubieran escuchado. Imagínense lo que sería el Medio Oriente hoy si Irán fuera un país evangelizado en lugar de un país musulmán, seguidor de un Dios falso. Pero eso no pasó. Según la tradición, según los recuentos históricos, esto no es algo que encontramos en la Biblia, son registros históricos. Lo que dicen es que en Irán, en Persia, no escucharon a Jacobo menor, no escucharon su mensaje, lo rechazaron y lo crucificaron. Entonces vean, Dios usa personas muy ordinarias, poco conocidas, para hacer cosas muy importantes en su reino. Otro posible detallito de Jacobo que vale la pena mencionar es que Jacobo era hijo de Alfeo. Ahora, Alfeo y Jacobo eran de estos nombres muy comunes entre los judíos, los escuchamos seguido, pero lo que quiero señalar es que hay otro discípulo cuyo papá también se llamaba Alfeo. Ese discípulo es Mateo Leví, Mateo el publicano, el autor del Evangelio de Mateo. Según Marcos 2:14, Mateo Leví era hijo de un Alfeo. Así que está la posibilidad de que Jacobo era hermano de Mateo. Pero aún si es así, no tenemos nada que nos lo confirme, evidentemente, pero aún si es así, Jacobo por lo visto nunca se agarra de eso, nunca lo usa para sonar más, para enaltecerse de ninguna forma. Se conformó sirviendo en anonimato donde Dios lo puso. Entonces, hay que examinarnos, hermanos. ¿Estamos contentos y esforzados sirviendo donde Dios nos ha puesto?
aprovechando las oportunidades y puertas abiertas que Dios nos asignó? ¿O estamos pasando todo el tiempo pensando que en mi iglesia no me dan el reconocimiento que me merezco? En mi iglesia no me dan el lugar que merezco. Así que por lo tanto no voy a hacer nada, porque yo doy para más. Yo doy para más que ser un siervo anónimo. Eso es lo que hay que preguntarnos. Y ahora, para concluir el día de hoy, un punto final que queda clarísimo en estos estudios sobre los discípulos es que realmente nunca es el siervo el que importa. Nunca es el hombre el que importa en el reino de Dios. Si realmente aprendiéramos eso, nos ahorraríamos muchos problemas en nuestra forma de ver los avances en el reino de Dios y en nuestra forma de ver a sus siervos en este mundo. Todos nosotros deberíamos adoptar como lema de nuestras vidas esta frase. Les voy a dar algunas citas famosas de Nikolaus Ludwig. Nikolaus decía que el lema de su vida era: predica el evangelio, muere y pasa al olvido. Predica el evangelio, muere y pasa al olvido. Nikolaus era un hombre que nació en la realeza de Alemania a principios del siglo XVIII. Todos esperaban que siguiera en esa línea que le habían trazado, que se convirtiera en gobernante como su papá, pero en vez de eso eligió ser misionero. Nikolaus decía: solo tengo una pasión, es Él, o sea, Cristo, y solo Cristo, es Él y solo Él. Mi vida debe centrarse en promover a Cristo y su gloria. Mi esperanza es que alguien conozca o crezca en su conocimiento de Cristo, porque yo viví sobre la faz de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿esa es nuestra esperanza? Que alguien conozca a Cristo, ya sea por primera vez, o que alguien conozca a más a Cristo, porque Dios me puso sobre la faz de la tierra, porque Dios me usó para llevar su evangelio, para llevar su mensaje a mis hijos, a mis vecinos, a quien sea. Y sigo con la cita de Nikolaus. Nikolaus, citando a Juan el Bautista, dijo: es necesario que Él crezca, es decir, Cristo, y yo mengüe. Semillas bien plantadas por un hijo de Dios seguirán dando fruto mucho después de que nos mudemos al cielo. Que mi nombre se pierda por siempre, pero que su nombre viva por todas las edades y en todas las generaciones sin fin. Este estudio de Jacobo y de los apóstoles nos debe regresar al famoso texto de 1 Corintios. Los invito, encaminándonos a concluir. Este estudio va a ser un poco más corto, porque no tenemos tanto material acerca de Jacobo menor en las Escrituras, pero vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 dice: ¿qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales habéis creído. Y a cada uno, según el Señor le concedió. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Dios nos puede bendecir grandemente por la obra que hace en un hombre o una mujer. Nunca debemos ser malagradecidos por los obreros que Dios nos da, ni malagradecidos por los sacrificios que hacen para estudiar, para prepararse. Debemos pedirle a Dios, tenemos el mandamiento de pedirle a Dios que nos dé más obreros. Y en lo personal, en lo individual, nosotros también debemos desear y buscar ser siervos útiles. Qué maravilla ser, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21, qué maravilla ser un vaso útil en las manos de Dios. Un vaso útil en las manos de Dios, preparado para toda buena obra. Todos debiéramos aspirar a eso.
Pero ¿de quién es la gloria? ¿Quién se lleva todo el crédito? Es Dios. Nunca debemos robarle su gloria, ni asignársela a alguien más. Y aunque lo intentemos, aunque intentemos robarle su gloria a Dios, al final no podremos. Nadie lo va a lograr. Dios va a ser glorificado por encima de todos. Nadie le va a robar su gloria. Nadie se la va a quitar. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento el foco central no termina siendo estos 12 apóstoles. El foco central no termina sobre estos 12 apóstoles, ni tampoco sobre el apóstol Pablo. La Biblia no nos dice, a ver, este era el estilo exitoso y de impacto de enseñanza de Pedro. Esta era la homilética y la forma de predicar de Pablo. El mejor hacedor de milagros era Juan. El más efectivo en tal cosa era... No, la Biblia nunca habla así. La Biblia no pone el foco ahí en los hombres, ni siquiera menciona ese tipo de cosas. Se enfoca en lo que Dios hizo en estos hombres y a través de ellos. Lo que narra la Biblia son las intersecciones que tuvieron estos hombres con Cristo. Él siempre es el foco. El instrumento humano siempre es secundario y completamente reemplazable. Dios puede usar el asno de Balaam, si quiere, para llevar su palabra. Puede levantarse siervos de entre las rocas. No necesita hombres de gran intelecto, no necesita hombres de grandes dones. El centro de todo es Cristo. Y los demás solo entran y salen de la foto, son transitorios, pero Cristo siempre permanece en el centro de la foto. Cristo siempre es el principal y Dios siempre se lleva la gloria. Entonces terminemos leyendo en Romanos 11, capítulo 36. Romanos 11, capítulo 36. Dice lo siguiente, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a vivir a la luz de esto, a contentarnos, Señor, con ser siervos anónimos, a anhelar predicar tu evangelio, morir y ser olvidados. Ayúdanos, Señor, a siempre darte toda la honra y la gloria. Sin ti nada podemos hacer. Solo somos barro, solo somos polvo en tus manos. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que registraste en tu palabra y porque solo tú eres el que se lleva la gloria. Tú eres el centro de todo, no el hombre. Te damos las gracias por ello, Señor. Te seguimos pidiendo por las transmisiones, la transmisión el domingo. Te pedimos que la bendiga, Señor, que nos ayudes a resolver estos problemas de internet y que nos ayudes, Señor, a meditar en tu palabra, lo que hemos escuchado el resto de la semana. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.